Muchas gracias. A mí me dice el Señor todo el tiempo. Bueno, gracias a todos por llegar hasta la higuera. Hoy es nuestro lugar más lejano, si se quiere, de la diplomatura, el logro haber llegado. Hoy no está Federico, así que es difícil reemplazarlo en esta tarea de darle la bienvenida y la apertura. Me toca a mí. Así que agradecerle, jefe comunal, muchas gracias por recibirnos. Le doy unas breves palabras de bienvenida, muchas gracias, y después pasamos con Pablo que nos hace la introducción. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que es un orgullo tenerlo hoy, esta diplomatura que se abre en nuestra localidad, ¿no? Un poquito, a resumir, contarles algo de la higuera para que ya vayan a lo de ustedes, no los voy a decir demasiado. Les cuento que la higuera es un pueblito que desde el 2019 que entramos, trabajamos y potenciamos mucho lo turístico y nuestras riquezas arqueológicas que tenemos, que realmente con muy buenos resultados acá con la doctora, que hoy también es una de las que participa en esta diplomatura. Los resultados han sido óptimos, muy buenos, el esfuerzo ha sido grandísimo. En este ordenamiento que en algún momento empezamos a hacer, hicimos algunos planos, que por ahí no tuvimos buenos resultados, tuvimos problemas, justo estamos en el límite con otro departamento, y nos ha costado bastante eso. Pero siempre estamos peleando por los pocos recursos que tenemos, porque las localidades, ustedes saben que no manejamos por ahí demasiados presupuestos, ¿no? Pero la intención siempre ha sido de no quejarnos y salir de este tipo de situaciones, ingeniarnos de alguna manera para que las cosas se hagan. Yo invito a ustedes, el 1 de agosto se hace la fiesta del pueblo acá en la higuera. La fiesta del pueblo es muy particular porque la higuera es un pueblo que está muy marcada por nuestra descendencia aborigen. La higuera se considera un pueblo descendiente directo de aborigen, no sé si ustedes lo sabían. Y tenemos la particularidad, por ejemplo, en nuestro río, que está lleno de morteros, por ejemplo. Tiene morteros por todos lados. Cosa que por ahí no hay en cualquier lado, te lo vieron. Y bueno, eso nos hace un poco distinto, digamos, de alguna manera. Y orgulloso de descender de ahí, ¿no? Y bueno, con esto y esto de este gobierno de la provincia siempre presente en cada rincón, y este tipo de programa que ayuda a que cada localidad ayuda al bienestar, digamos, de la gente y al crecimiento de cada localidad. Así que bienvenidos sean, espero que tengan una excelente jornada y bueno, acá los voy a acompañar. Todos me conocen porque yo estoy acá en el trabajo de la diplomatura. En oportunidad anterior le pedimos acá a Fede que nos acompañe, a Pablo que nos acompañe para el ordenamiento territorial. Lo trajimos a la higuera, nos dijo que sí. Tuvimos una reunión y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque solo hay una profesional que es la abogada y después todo lo demás. Hay que contratar profesionales porque es una comuna muy chiquita. Bueno, él nos dio el puntapié y colaboró con nosotros en este proyecto. Tenemos muchas ordenanzas de protección de los sitios que van a ser la base de lo que vamos a programar o proyectar en el futuro. Primero, porque es un pueblo se considera un pueblo preexistente a la colonia, es un pueblo originario. Entonces, para nosotros era muy importante proteger los sitios arqueológicos. Tener de base la ley de bosque, proteger los sitios arqueológicos y desde ahí pensarnos en cómo íbamos a ordenar a nuestro pueblo. Digo nuestro pueblo, yo soy de Soto porque me siento muy de acá. Daniel, cada locura que planteamos nos dice que sí, y va a ser un plano de la aprobación del ejido que le cuesta mucho a una comuna. Dijo, bueno, sí, lo hacemos, sale tanto, no, bueno, pero lo hacemos. Una inversión. Sí, cosas que no se ven en la gestión, eso es lo que quiero decir. Y bueno, la verdad que
Gracias, Daniel. Gracias, Julita. Como decía Julita, hace un año y algo vine a La Higuera, un poco por requerimiento del gobierno local, para acompañar un proceso de ordenamiento que ya vienen haciendo ellos acá en este lugar tan maravilloso de la provincia de Córdoba. La verdad que escuchándolos un poco, bueno, volviendo a La Higuera, haciendo el recorrido de la zona, le doy como mayor importancia a venir al territorio a hacer la diplomatura, ¿no? En esto aprovecho que está Juan Pablo, que es representante de la Universidad Provincial de Córdoba, para decirles que es sumamente interesante e importante esta articulación entre la academia, los gobiernos locales, el gobierno de la provincia y el territorio, las organizaciones del territorio, la población territorial. Me parece que es la articulación necesaria para pensar cómo habitar esta región de la provincia de Córdoba, que tiene sus propias características, tal cuales como las comentó recién Daniel y Julieta, en este caso en La Higuera y pedanía, digamos, en todo lo que es la subcuenca de esta región de la provincia del norte. Me parece que la clase de hoy, particularmente donde, bueno, en lo personal lo conozco a Kevin, que es el profe que va a estar hoy, conozco de haber trabajado en otras ocasiones con la Secretaría. Para mí era muy importante que Kevin, que es hidrogeólogo, pueda ser parte de esta diplomatura, porque justamente la parte hídrica, digamos, es sumamente el eje central de lo que a nosotros nos parece necesario tomar en cuenta a la hora de pensar el territorio, ¿no? De pensarlo en sus actividades económicas y productivas, de pensarlo en sus normativas, de pensarlo en su crecimiento, de pensarlo en su cuestión biofísica y natural. Y entonces me parece que el agua es como una centralidad a la hora de empezar a tomar decisiones. La idea, como se los dije, creo que fue la vez pasada, cuando estuvimos en Media Naranja, es que no solamente los gobiernos locales, sino también las comunidades, sus organizaciones, nos podamos formar de manera conjunta y trabajar conjuntamente en producción de conocimientos para después poder tomar decisiones. Digamos, me parece que la planificación del territorio hace a que podamos, de acá en adelante, en esto que nosotros le llamamos en la dirección un punto y coma, en este punto y coma hacia atrás, podamos encontrar soluciones, remediaciones y saneamientos de lo que a lo mejor el crecimiento fue generando, pero con este punto y coma hacia adelante y a partir de la producción de conocimientos podamos planificar el territorio en pos de justamente una mejor calidad de vida para los habitantes y una conservación del medio y del hábitat donde vivimos. Así que bueno, ese es un poco el objetivo de la diplomatura. Gracias, Nico, también por estar hoy al frente de esta clase y también acompañando la coordinación del trabajo. Gracias, Marce, también por tu labor que, como dice Lucía, que es una escritora, dice escritora fantasma. Bueno, me parece que vos tenés un rol sumamente importante en la diplomatura, así que gracias, Marce, y gracias a las autoridades, gracias a Daniel por brindar todos los servicios acá en el lugar, el territorio y posibilitarnos que estemos acá. Así que muchísimas gracias. Yo simplemente decirles de nuevo muchas gracias por el esfuerzo, por venir, y destaco entonces la posibilidad que la academia, que las autoridades locales, que las distintas instituciones están trayendo una capacitación a los lugares donde hace falta, ¿no? Esta diplomatura nómade, ¿no? Que va recorriendo cada localidad, me parece que es un aporte súper interesante, que es algo que se está haciendo, charlando con ustedes, con cada uno de ustedes, todos están entusiasmados, todos están pensando en un proyecto donde aplicar todos estos conocimientos, así que bueno, de mi parte agradecido también de formar parte de este trabajo. Así que bueno, ¿qué más? Darle las palabras a Kevin. Un placer, Kevin, tenerte como profe. Quería decir unas palabras sobre Kevin. Kevin también es diplomado de la diplomatura que se hizo en Capilla del Monte, Dolores de la
formación muy especial que encaja perfecto con esta diplomatura, una especialización en hidrogeología aplicada. Y bueno, nos va a traer todos los conceptos tal vez que muchos de nosotros no conocemos y muchas veces son abstractos, ¿no? Pensar en cómo se mueve el agua en el subsuelo, si hay la pregunta de todos, ¿hay agua? ¿No hay agua? ¿Podemos crecer sin agua? ¿Podemos desarrollarnos sin agua? ¿Qué posibilidad nos da el recurso hídrico? Bueno, hoy Kevin nos va a dar un panorama muy interesante. Y en particular, decir que Kevin recientemente ha sido, ¿cómo diría? Designado como delegado del noroeste del Colegio Profesional de Geólogos de Córdoba. Así que, felicitaciones por eso le da un marco institucional muy importante a su profesión. Así que aprovechemos entonces esa posibilidad de conexión con Kevin a nivel institucional y bueno, también un recurso para las comunas, para los municipios, tener ahora un agente en esta temática tan importante. Ahora sí, te dejo y éxitos. Muchas gracias, Nico, por la presentación. Muchas gracias, jefe comunal, por el espacio. Muchas gracias a la Secretaría de Ambiente, a la Dirección de Ordenamiento Territorial y a la Universidad de Córdoba. Tengo el honor entonces de dictar la clase de hidrogeología. Estuvo muy buena la presentación que me hiciste. Justo iba a preguntar si todos estábamos al tanto de qué es la hidrogeología. Así que tiene que ver un poco con esto que hablamos del agua subterránea. Bueno, en principio quería contarles cómo está diseñada esta clase. Así que, bueno, pásame una más. Quería contarles por dónde vamos a estar transitando en la clase de hoy. Primero vamos a hablar de hidrogeología, enmarcarnos. Tengo la enorme tarea de transmitir una cuestión tan amplia como puede ser cualquier disciplina en una clase de... Voy a tratar de no extenderme más de 2 horas en la parte teórica. Entonces, voy a tratar de bajar la información a lo criollo, a lo que podamos entender y a lo que justamente es la clase, que es la hidrogeología aplicada. Porque la idea de esta clase es que ustedes puedan aplicar en sus trabajos algunos de los tantos conceptos que hay en esta disciplina. Entonces, primero vamos a navegar por la hidrogeología, luego vamos a hablar un poco más de las obras de captación del agua subterránea. Seguramente va a ser mucha información, entonces vamos a hacer, antes de terminar, un repaso por las conclusiones y los temas más importantes. Y acá es muy bueno que cada uno traiga reflexiones y ya pasaríamos a la actividad grupal que vamos a mencionar. Esta parte es la introducción. Quería contarles un poco de mi proceso como profesional para que me puedan marcar más o menos cuál es este sendero que voy transitando. En el 2014 comencé con trabajos y cursos de hidrogeología, justamente luego de cursar la materia de hidrogeología en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. En el 2015 me asignan 2 cargos de docente en la cátedra de estadística y en la cátedra de geología. Y esto lo menciono porque la estadística con la geología, cuando se la combina, resulta en la geoestadística, que es una disciplina que a lo mejor no lo sabían, o sí, pero ustedes están haciendo geoestadística, que tiene que ver con recolectar datos que están georreferenciados en el territorio y hacer la estadística de esos datos. Eso es la geoestadística. Luego, en el 2019, me gradué de licenciado en Geología y me presenté una beca doctoral en la Universidad de La Plata. Por cuestiones personales, podemos hablarlo, tuve que dejar esa beca doctoral y ya en el 2020 me encuentro viviendo en la provincia de Córdoba y en el 2021 comienzo con el plan de monitoreo de aguas subterráneas en la cuenca Dolores San Marcos, que actualmente todavía está vigente. En el 2022 tuve grandes cantidades de trabajo de estudios hidrogeológicos y perforaciones en esta zona serrana, y lo traigo porque yo me formé en la llanura de Buenos Aires y para mí aprender a trabajar en la zona serrana fue un gran desafío, enorme desafío. Fue
casi como empezar de cero, diría. Y hoy, ya 4 años después de estar en esto, he descubierto información que me encantaría compartir con ustedes. Tengo esa dificultad de bajando técnico a lo criollo, creo que lo vamos a lograr muy bien. En el 2024, el Congreso de Hidrogeología me logró posicionar que podemos conversar a la altura de cualquier hidrogeólogo si podemos captar los conceptos que les voy a dar hoy. Y la diplomatura de ordenamiento territorial también me nutrió muchísimo en los aspectos que no son tan de la disciplina de la hidrogeología, como cuestiones legales, biológicas y básicamente lo que vienen transitando ustedes. Ya en el 2026, como mencionó Nico, me designan delegado del Colegio de Geólogos de la provincia de Córdoba y también estoy haciendo la formación docente porque mi tarea ya personal, mi vocación es esto, es ser docente, poder transmitir esta información, así que me estoy formando en lo pedagógico. Ahora sí, avanzamos y vamos a entrar en la parte 1, acá siempre van a ver la parte en la que estamos, en la hidrogeología. Bueno, comencemos hablando de geología, porque de alguna manera la hidrogeología es una disciplina que está dentro de la geología. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque hay otras disciplinas hídricas que no se desprenden de la geología, como puede ser la hidráulica, que viene del campo de la ingeniería. En este caso, la hidrogeología viene del campo de la geología, entonces me pareció muy importante que tengamos en cuenta qué es la geología, y les traje una frase: ciencia que estudia la historia del globo terrestre, así como la naturaleza, la formación, la evolución y la disposición actual de las materias que lo componen. Es muy amplia la geología. Pero muchas veces a la hora de preguntar qué estudia la geología, muchas veces me encuentro con esta respuesta de que estudia las rocas. No sé si alguna vez lo han escuchado de esa manera. Los geólogos estudian las rocas. En tal caso, algunos llegarán a decir que estudian los sedimentos. Pero en definitiva traigo esto porque está enmarcado dentro de las ciencias naturales. La geología necesita de la biología, de la ecología, de la antropología, de la arqueología. Son todas ramas que en nuestra disciplina también las tenemos que abordar. Y les traje un recuadro que cada vez que vean una cita de esta manera, en la carpeta Drive está el libro completo y pueden acceder a esa información, ¿verdad? Acá les traigo lo que conocemos como block diagrama. Esto puede ser muy útil para hacer en sus trabajos. Hacer un block diagrama de cómo es la superficie de un territorio, pero sobre todo cómo es el subsuelo. En geología tenemos que apoyarnos mucho en estos diagramas. Y en este caso traje un diagrama que muestra la corteza del planeta. Alguna vez habrán escuchado hablar de que el planeta está hecho, digamos, la teoría nos dice de que hay un núcleo interno, hay un manto y una corteza. Y quería traer esta reflexión de que todo el tiempo en hidrogeología vamos a estar trabajando, y en geología, incluso en general, digamos en los yacimientos que ustedes conocen, estamos trabajando con la corteza del planeta, con la piel de una fruta, si se quiere. Estamos trabajando con, en este caso, este es el límite, esta línea que está acá es el límite, esa parte se le llama corteza, y la corteza suele tener aproximadamente 30 kilómetros de espesor. Y ustedes sabrán que la profundidad más profunda que se llega a una perforación en el planeta ha sido de 3 kilómetros. Es decir, hay mucho por conocer y mucho por imaginar de lo que sucede en el subsuelo. Y eso es importante rescatarlo porque es una ciencia difícil de estudiar, y justamente por esto. Hay que imaginarse lo que hay debajo con la información de lo que llega hasta la superficie. En este caso, les traje un gráfico de un ambiente metamórfico, un ambiente de rocas como las que hay en Córdoba, que seguramente las habrán visto, que son estas rocas bandeadas, blancas y negras. Esas rocas que mayormente aparecen en Córdoba son las que forman estas grandes montañas, estas sierras que tenemos, y pueden estar parcialmente, decimos, instruidas o con granitos o con rocas granitas alojadas en esas rocas. Entonces ahora vamos a indagar un poco más. Lo que a mí más me interesa, bajando, como siempre quiero bajar a lo criollo, lo que sea aplicable para ustedes, ahora sí la siguiente filmina, es que, bueno, ya le puse, ¿qué estudia la geología? ¿Las rocas? No, el planeta, en el plano. Y si seguimos en la siguiente imagen,
quiero que toda esta cuestión geológica la sinteticemos en dos palabras, ¿sí? Que una es, adelante Nico, una es roca y la otra es sedimento. En principio, si podemos diferenciar eso, vamos a estar muy cerca de poder utilizar nuestro trabajo, ¿no? ¿Y por qué puse estas dos? Porque son dos tipos de rocas que en Córdoba van a encontrar muchísimo. La roca metamórfica, ¿sí? Esta que tiene como forma bandeada, le decimos, porque son bandas, como si alguna vez hubiese sido una plastilina y alguien la aplastó y se deformó. De hecho, esto sucedió en un ambiente que los geólogos decimos un ambiente plástico, porque hubo deformación plástica, solo que tardó millones de años en llegar a esa forma. Y después tenemos el otro tipo de roca que vamos a encontrar mucho en Córdoba, que son rocas intrusivas, que ya no tienen esa forma bandeada, sino que puedo distinguir cristales. Y quienes estén más en el tema podrán ver un cuarzo, un feldespato. En este caso los negros son micas oscuras. Eso, lo otro es el primario, lo de la primera, ¿no? El primero y después se transforma en lo que se llama granito, o son bien diferentes. Si querés volver a la filmina anterior, el basamento que ese tenéis formaría toda esta roca que está más marrón clarita. Y estos que se le dicen cámaras magmáticas, cuando se enfrían, resultan en ese granito. Ahora avanzamos una más. Esto es una cámara magmática enfriada. Se enfrió, se transformó en un granito. No me quiero meter mucho en la geología para no marearlos. Si esa cámara magmática no se hubiese enfriado en el interior y ese líquido hubiese salido de la superficie, decíamos, oh, lava. ¿Sí? Lava. Y esa lava seguramente tenga un shock térmico tan grande de pasar de 800 o 1000 grados a 24 grados centígrados, que se enfría muy rápido y no permite la formación de estos cristales visibles que sí vemos en el granito. Está bueno porque acá en Córdoba, si bien no hay muchas rocas volcánicas, Pocho es el único lugar donde vamos a encontrar rocas volcánicas y es fabuloso. En Córdoba me parece que aprovechar eso, ¿no? Es una particularidad en Córdoba. Todo es roca metamórfica y granítica, mayormente las sierras de Córdoba, ¿verdad? Solo una porción de Córdoba tiene una roca distinta que es la volcánica, que es la Pampa de Pocho. Sí. Una pregunta, ¿y cuál es la diferencia entre el mármol y el granito? El mármol no lo puse acá adentro, estaría muy bien. Estaría bien agregar una filmina más que es el mármol. Lo que diferencia es, digamos, la materia prima. Lo que se funde para después enfriarse y dar un granito es material silicático. Lo que se funde para después enfriarse y dar un mármol es material carbonático. No me quiero meter demasiado en química, pero con todo gusto todas estas cuestiones, si después quieren conversarlas o ahondarlas, sin ningún problema. Lo que sí me interesa, sí. Esta organización es un recorte para Córdoba específicamente, o estamos hablando de una generalidad aplicable a todas las islas geológicas. Perfecta la pregunta. Yo hice un recorte para trabajar en Córdoba. Si uno tuviese que trabajar en el planeta en su totalidad, le faltarían elementos. Le faltaría la roca volcánica que mencionaron recién, o la carbonática que mencionó la compañera. Yo hice un recorte de lo que mayormente van a encontrar en esta zona. ¿Sí? Está muy buena la pregunta. Entonces, en definitiva, el basamento, esta roca metamórfica, con esta forma, son rocas muy antiguas, ya vamos a hablar de la edad incluso, y almacenan agua solo donde hay fracturas. Si esa roca está fracturada, puede almacenar agua. Lo mismo sucede con el granito. Puede almacenar agua si hay fracturas. Y lo que las une a las dos es que son un material consolidado, cohesivo, es algo duro, ¿sí? El esquisto de Pampa de Arzada, ¿cuándo no salió? El esquisto está de esta manera. Cuando veas la Pampa de Arzada, los esquistos también vas a ver que tienen forma bandeada, parecen bandas. Y eso es lo que le da esa característica. Quizás, si me pongo más técnico, el esquisto es un grado metamórfico anterior al gneiss, pero la génesis o el origen es el mismo. Y por otro lado, me interesa que puedan reconocer que existe otra cuestión que vamos a trabajar mucho hoy, que es el sedimento. El sedimento es
material suelto, material rocoso, posiblemente fragmentado, de alguna manera, puede ser fragmentación química, o biológica, o física, y ese fragmento de roca empieza a circular. Ya cuando ese fragmento de roca empieza a circular, pasamos al campo de lo que es un sedimento, ¿sí? Que son muchos fragmentos que se mueven en conjunto. Quizás un río puede mover todo un conjunto de cada uno de estos elementos que decimos un clasto, ¿sí? Ya sea un clasto muy grande, un clasto pequeñito, o aquí seguramente hay clastos que tengamos que usar el microscopio para poder verlo. Pero en definitiva, cuando usemos el microscopio, vamos a ver que el sedimento no es otra cosa que roca que fue fragmentada, transportada y depositada en algún lugar, ¿sí? Y esa es la diferencia principal entre la roca y el sedimento. Podríamos decir que la roca no tuvo ese proceso de transporte, todavía no. Si lo tiene, se levantaron la mano, sí. Es el resultado del proceso de meteorización, ¿no? La formación del suelo. Correcto, para formar un sedimento necesitamos meteorización, es la fragmentación in situ. Se fragmenta en el lugar, todavía no se movió, todavía no es un sedimento, es una roca meteorizada. Recién cuando algún agente de transporte, ya sea el viento, el agua, transporta ese fragmento, ahora sí, estamos hablando de erosión y transporte y ya estamos en el campo de las rocas sedimentarias. Aprovecho también para contarles una curiosidad que la geología como tal, como disciplina, se termina de consolidar en 1960. Estamos en una disciplina muy nueva. Y la hidrogeología es una disciplina que se termina de consolidar con los primeros yacimientos petrolíferos. Entonces, son disciplinas muy nuevas y que todavía están en proceso de crecimiento. Pasamos a la siguiente filmina. Y ahora sí les traigo una imagen. No tiene cita esta imagen. ¿Por qué no tiene cita? Porque le hizo la guía. Exacto. También traté en esta charla de mezclar, ¿sí? Lo que es la IA con lo que son los trabajos, pero sobre todo también para sacarle la cabeza a la IA, que a veces se equivoca también, y es normal. Y muchas veces, y en este tema fundamentalmente, lo quiero traer porque se equivoca demasiado. Entonces no es como le pregunto a la IA, ¿dónde voy a hacer la perforación? Decime dónde la hago, qué sedimento voy a encontrar. No existe eso. Por suerte. Pero sí, les traigo esta imagen que me parece muy interesante, que fue creada y redibujada a partir de varios prompts y de idas y vueltas para llegar a un modelo en el cual vivimos en esta transición, en esta diplomatura. Estamos trabajando con municipios que viven en la transición entre la sierra y la llanura. Y eso es muy particular, porque hay otras comunidades que viven solo en las sierras, otras que viven solo en las llanuras, pero en el caso de esta diplomatura es una transición con toda la complejidad que eso trae. En esta transición me interesa que reconozcan al basamento, que está hecho de roca. No importa si es metamórfica o granítica ahora, está hecho de roca el basamento, y que por encima del basamento apoya, o está apoyado, perfecto. ¿Por qué se llamará basamento? Es la base, exacto, de ahí viene la palabra. Es la base sobre la cual apoya el sedimento. Es decir, si yo veo un sedimento, tiene un basamento abajo, no está apoyando en el aire. Entonces eso es importante. Cuando recorremos la ruta que va del Club del Eje a Villa de Soto, estamos atravesando un ambiente sedimentario. Una buena pregunta hidrogeológica es: ¿a qué profundidad está el basamento? Esa es una buena pregunta. También tuve que explicarle mucho a la IA de que en estos modelos hidrogeológicos hay diferencias granulométricas, y esas diferencias granulométricas también tienen un orden geológico, normalmente con bases más gruesas y se va haciendo cada vez más fino hacia arriba, y la misma interpretación podemos hacer desde la cercanía de la montaña o de las sierras a medida que me alejo. Es decir, desde abajo hacia arriba, lo más normal es que vaya decreciendo el tamaño del grano, y desde la sierra hacia la llanura lo más normal también es que vaya decreciendo el tamaño del grano. Y además también en esta imagen podemos ver lo que en hidrogeología decimos escurrimiento superficial, lo que ocurre por superficie, que muchas veces los ingenieros hidráulicos tienen muchísimas
muchísimas más herramientas para trabajar en ese campo que los hidrogeólogos, si bien es una parte de la disciplina que vemos, sobre todo por la infiltración. Toda la cuestión de lo que es embalses, ríos, está contemplada en esa parte que es el descubrimiento superficial o la escorrentía. Pero también existe una porción de agua, ustedes saben, que infiltra o ingresa en el subsuelo y también circula, y ahí es a donde la hidrogeología hace foco y hace estudio, en estas aguas del subsuelo. Y principalmente me parece que muy importante que distingan lo que es un acuífero libre de un acuífero confinado. ¿Sí? En este perfil de la corteza, donde se ve el sedimento y donde se ve la roca en la base, podemos ver diferentes niveles que contienen agua. Y normalmente, al que está más cerca de la superficie, le decimos acuífero libre. Eso viene de una cuestión física, de que la presión atmosférica en ese acuífero es igual a la presión de confinamiento en ese acuífero es igual a la presión atmosférica. En criollo, si yo hago un pozo en un acuífero libre y el agua aparece a los 10 metros, posiblemente el agua quede a los 10 metros. Ahora, como los acuíferos confinados tienen sus recargas en zonas más altas, incluso que la topografía donde yo estoy trabajando, posiblemente cuando yo encuentre este acuífero, quizás a 100 metros, el agua suba y quede a 30 metros de la superficie. A veces sale de la superficie, por ejemplo, Quichus. Eso le decimos un acuífero surgente, cuando la presión de recarga es tal que el agua sale a la superficie, y si no sale a la superficie pero sube, le decimos semisurgente. O sea, surge un poco pero no llega a la superficie. ¿Por qué? ¿Cómo lo escucho? Sí, vertientes sería cuando el nivel freático toca la superficie, que lo vamos a tratar ahora en un rato, pero sí, si alguna vez el nivel freático uno lo sigue y de repente sube y toca la superficie, aparecen vertientes en estas zonas cerradas, ¿no? Que son las termas que quisieron hacer, que funcionaron muy poquito en Capilla del Monte, en el ojo de agua de Capilla del Monte. Perforaron, sacaron agua termal, pero había que perforar más profundo para que tuviera un caudal más continuo y quedó la obra ahí por cuestiones de litigio parada. Pero había agua termal, hay agua termal ahí abajo también. Muy bueno. Entonces, esto es importante, sobre todo porque si ustedes hacen algún registro de pozos, tienen que estar al tanto de si están trabajando con un acuífero libre o un acuífero confinado. Porque a lo mejor en un pozo de un acuífero confinado mido el agua a 30 metros y le digo al vecino, sí, a 30 metros tenés agua. No, el agua estaba más abajo, pasa que está confinada. Entonces, por eso es muy importante que cuando ustedes hagan sus trabajos tengan esta dicotomía, digamos, acuífero libre y confinado. También en la literatura están los semi-confinados, yo lo reduje acá. Si querés pasamos a la siguiente. Y acá les traigo, esto está citado porque está en la carpeta del Drive, un mapa geológico hecho por el Instituto Geográfico Militar en su momento, y el Instituto Geográfico Nacional. Para los que estudiamos geología, la verdad que esta es una herramienta bárbara, y para ustedes que después de este curso van a saber geología, estoy seguro que también les va a ser una herramienta bárbara, porque es el mapeo nacional que tenemos sobre la geología del lugar. Yo hice un recorte, el mapa es mucho más grande. Acá dice Paso Viejo, acá dice Villa de Soto, ¿sí? Y principalmente se pueden ver como dos coloraciones, una más oscura y otra más clarita. ¿Se imaginan qué será? A priori. Roca y sedimento. Perfecto, roca y sedimento. La roca, que la tenemos en esta coloración, también hizo un recorte de la litología, es decir, estos colores que ustedes ven ahí representan una roca, y en teoría si uno va a ese punto y mira el suelo, está esa roca. Eso es un mapa geológico. Nosotros le decimos afloramiento, lo que aflora, ¿sí? Es decir, si yo me paro acá, seguramente estoy parado en un sedimento, si me ven un poco más acá estoy en una roca, e incluso acá tengo en las referencias, tengo las edades de cada roca. Van a ver que muchas de las rocas están en el precámbrico y en el paleozoico.
pueden buscarlo, pueden averiguar, pero eso es, digamos, el Paleozoico comienza hace 540 millones de años y termina hace 480 millones de años. O sea, estamos hablando de rocas muy antiguas. Y después dice Cenozoico. El Cenozoico es una era, es una etapa de la historia de nuestro planeta, que le podemos decir en criollo es la etapa actual, es la actualidad. Geológicamente hablando, ¿no? Y solamente están estas tres litologías que están dispersas en la zona noreste del mapa. Y otra vez abocar a esto de que vivimos en una zona de transición. No es lo mismo al que le toque trabajar el agua subterránea en este sector, que al que le toque en este o en este, por más que quizás la distancia sea muy poca y uno debería ver el mismo lugar, hay mucha variabilidad por la transición, sí. ¿Se puede determinar a qué profundidad del sustrato donde se generan las sales arseniciosas? Las sales arseniciosas, arsénico. Sí, sí, y es un tema que vamos a tocar seguramente, el arsénico en agua. Sí podemos hablar en un ratito, seguramente en perforaciones voy a volver a eso. Gracias, lo voy a tener en cuenta. Sobre el arsénico en agua subterránea. También quiero mostrarles estas líneas negras. Ya a uno le da un poco menos, a veces uno no nota, esas líneas negras son mucha información, indican fallas geológicas. ¿Alguien sabe lo que es una falla geológica? O si no lo... ¿Cómo lo explicamos? Es como una quebradura en la unión de dos partes. Es la quebradura, es la unión en dos, son dos partes. El encuentro de las capas. Sí, correcto, se encuentran, sobre todo ahora lo vamos a ver en un perfil, la corteza, que constantemente está sometida a presión desde el oeste, que está, digamos, subduciendo la placa del Pacífico, y está empujando la cordillera, la piel, la corteza, constantemente está sometida a esfuerzos de presión. Y como en la superficie las rocas son duras y no pueden deformarse, la manera de resolver esa presión es fracturándose. Se fracturan y se levanta como un escalón. Ya lo vamos a ver. Pero esos escalones o esas fallas, que son muy importantes, lo vamos a retomar en la parte hidrogeológica, también están mapeadas. Ahora pasamos a la siguiente, Nico. Este tipo de hojas geológicas mantienen los últimos trabajos importantes de campo, quedaron por lo menos 50, años 50 del siglo pasado. ¿Estas mantienen algún tipo de revisión o son válidas aún? Está buenísimo lo que preguntás, son muy válidas, muchas veces son el antecedente principal con el que se comienza cualquier trabajo y de ahí se va escalando en la información. Caminar todo el territorio, la verdad que es un trabajo fabuloso. Cada uno de los datos que ven ahí está tomado en un campo. Hoy se trabaja mucho con geofísico, con sondeo satelital, y está bueno que lo preguntás porque de hecho les puse un gráfico que también está descrito, que es la evolución de la Sierra de Córdoba de un trabajo más actualizado. Este ya es 2015, 2016, y en este trabajo no se ve muy bien, pero esta persona está mostrando un perfil de las sierras y cada una de estas líneas negras que ven son fallas. Cómo se ha desplazado el basamento y cómo se ha fracturado en varios lugares, y este es un trabajo que está más actualizado, si eso responde a tu pregunta. Bien, sí, se va actualizando.